¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Yo soy Max Espejel y esto es Agenda Verde. El día de hoy visitaremos a una empresa dedicada al reciclaje de llantas. Y aunque en algunas ocasiones terminan en la basura, el hule con el que están hechas es sumamente útil para fabricar otros productos y muy variados. Y finalmente, conversaremos con un experto sobre contaminación atmosférica. Esto y mucho más hoy en Agenda Verde. Bienvenidos. Hola, soy el hormiguero sedoso, también conocido como hormiguero enano u hormiguero de 2 dedos. En tamaño soy similar a una ardilla. Mi lengua es más larga que mi hocico para poder atrapar a las deliciosas hormigas. Mis uñas funcionan como garras y tengo una cola prensil. Mi pelaje, como lo indica mi nombre, es sedoso, de tonalidades doradas, naranjas y cafés. Soy de hábitos nocturnos y también soy muy solitario. Vivo en las regiones tropicales de México hasta América del Sur. Aunque no soy perseguido por mi piel o mi carne, la población de hormigueros sedosos es pequeña. Y la falta de conocimiento sobre mi especie, así como la deforestación y daños a mi hábitat, hacen que cada vez seamos menos. El hormiguero sedoso está en peligro de extinción. Consulta la página enciclovida.mx para conocer más acerca de esta y otras especies. En la capital y en otras ciudades del país, uno de los principales problemas ambientales es la contaminación atmosférica. Si queremos solucionarlo, es muy importante que primero comprendamos en qué consiste. Es por ello que hoy nos acompaña aquí en el estudio de Agenda Verde el doctor Omar Amador Muñoz del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Doctor, muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias por invitar. Al contrario, es un placer. A ver, vamos a empezar por esta pregunta. ¿Qué es la contaminación atmosférica? ¿De qué está compuesta? Y además, ¿qué es lo que la origina? Sí, bueno, la contaminación atmosférica tiene materia y energía en concentraciones no naturales. Y esto hace que altere pues, su composición, digamos, pero sobre todo que afecte a los humanos o a los ecosistemas. En ese punto, entonces, se considera como un aire contaminado. ¿Quién la origina? Bueno, primero definamos un par de cosas. Hay dos tipos de contaminantes. Uno, que se llama contaminante primario, que es el que se emite por diversas fuentes, y otros que se llaman contaminantes secundarios, que son los que se forman en la atmósfera. Los contaminantes primarios se pueden emitir por combustión incompleta, vehículos, industrias, por evaporación, emisiones, por ejemplo, cuando se riegan los campos, se asperjan plaguicidas. Hay otro tipo de contaminación que se introduce a la atmósfera. Y el otro tipo de contaminantes, que son los secundarios, como el ozono, por ejemplo, ese se forma durante el día por la interacción entre precursores como hidrocarburos o óxidos de nitrógeno. ¿Ok? Y, digamos, una atmósfera limpia estaría compuesta naturalmente por nitrógeno y oxígeno y pequeñas trazas de otros compuestos, por ejemplo, como el CO2 o el dióxido de carbono. Sin embargo, como muchos de ustedes saben, el dióxido de carbono, al estar en concentraciones no naturales, entonces ahora pasa a formar parte de esta familia de contaminantes atmosféricos, que es el principal contribuyente al calentamiento global. Correcto. Y dado esto, tomando en cuenta que es algo pues prácticamente imposible de evitar, ¿cuál es la consecuencia que puede tener la contaminación atmosférica para los seres humanos, doctor? Bueno, esa es una pregunta muy amplia, muy amplia. Digamos, desde cambio climático a consecuencia de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, como el metano, por ejemplo, hasta problemas en salud, en donde puede provocar cáncer, por ejemplo, EPOC, ¿no?
¿Qué tipo de cáncer? ¿Cáncer pulmonar, cáncer de garganta, cáncer de piel, Sí. cáncer de qué tipos? De todos estos. Principalmente cáncer de pulmón. Pero ese, digamos, efecto es el menor. Uno de los principales efectos que tiene la contaminación es que ataca al humano son pulmón, cerebro y corazón. O sea, los ataques cardíacos se dan por la inhalación de partículas suspendidas, que de hecho, esos son los contaminantes peligrosos. Ataques cardíacos y ataques cerebrovasculares, porque también es para el cerebro. Así es, así es. Aunque está asociado con muchos otros padecimientos, por ejemplo, disfunción endocrina, ¿no? Problemas reproductivos. Ahora se está asociando con diabetes, con obesidad. Entonces, cáncer sí es un problema, digamos, pero no es el único ni el más abundante. En el caso de la Ciudad de México, concretamente, lo que se ha visto a la alza es las PM2.5 que alcanzan alveolos y el ozono. Y eso tiene mucho que ver con la meteorología y con la composición de la partícula, vuelvo ahí. La composición que no está normada. El grosor, digamos, el diámetro de un cabello humano oscila en 50 micrómetros. Las partículas de las que yo le hablo miden 2.5 micrómetros. Es imperceptible. Sí, imperceptibles, de hecho. claro. Y esas son las que llegan al alveolo. Y si llegan cargadas de tóxicos, pues imaginémonos. Sí, y son las que finalmente se adhieren a los pulmones y a las venas más delgadas y que son de alguna manera irreversibles y que producen estas enfermedades. Si les parece, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento en este episodio de Agenda Verde. En México se desechan alrededor de 40 millones de llantas al año y apenas se recicla poco más del 10%. Es por eso que visitamos Granutec, una planta que las recicla y con ellas se fabrican recubrimientos ecológicos. Vamos a conocerlos. La empresa comienza en el año 1957, llamándose Central Hulera Álvarez. En la actualidad somos Granutec porque comenzamos a trabajar en una problemática muy grande que era que a nivel mundial había 1.000 millones de llantas en desuso anual. Nosotros somos una trituradora que utilizamos la llanta para refinarla y hacer impermeabilizantes. Entonces, hace 5 años empezamos con el proyecto de ocupar el reciclaje de la llanta, del polvo, en un recubrimiento que fuera útil para la sociedad y también fuera alcanzable monetariamente para muchas familias mexicanas. Y pues salió todo el tema de los recubrimientos, impermeabilizantes, pinturas que manejamos hoy en día. Sí, mira, la llanta llega de la calle o de algunas líneas que ya tienen la llanta en desuso. La recibimos aquí en nuestras bodegas de acopio. Primero quitamos el acero de la ceja, posteriormente entra la trituradora y adelante una mesa que nos quita el nylon. El triturado de hule continúa su proceso de refinado para sacar una granulometría muy precisa. Con esto se hacen productos diversos, pueden ser topes de estacionamiento, pueden ser adoquines, pisos de hule, pueden ser impermeabilizantes, pinturas auladas y también se utiliza mucho en los parques ecológicos que hay en diferentes partes de la ciudad para hacer las pistas de tartán. Aquí, por ejemplo, lo que tratamos mucho de hacer es reutilizar todos los desechos que salen de la fábrica, por ejemplo, uniceles, obviamente las llantas, todo el PET, todo se recicla porque es parte de nuestra cultura corporativa, que es ser un ejemplo en líderes de reciclaje. Sí, mira, al año son 450,000 llantas, las que procesamos aquí en trituración.
Son llantas que van variando muchísimo en el peso porque hay llanta de tráiler, hay llanta de camión, hay llanta de camioneta y llanta de coche. Pero en promedio son 450,000 llantas. Es bien importante que se sepa que hay un desecho que nos está contaminando y que puede terminar haciéndonos mucho daño para 2030 vamos a estar muy mal si no tomamos hoy en día nuestra conciencia y hacemos mejores las cosas. Aquí ya les estamos presentando todo lo que son nuestros productos terminados y elaborados a base del reciclaje de la llanta. Por ejemplo, tenemos pisos de caucho que se utilizan para los parques infantiles, al igual que gimnasios. Aquí tenemos triturado de 3 a 5 milímetros. Este triturado es más bien un polvo, que es malla 20, también manejamos malla 40 y malla 60, y este triturado, que es el de 1 a 3 milímetros. También manejamos los tapetes antifatiga, que son para descansar en la cocina o gente que está mucho tiempo parada. Nuestras presentaciones de impermeabilizante van de 20 litros, 4 litros y 1 litro. Como podemos ver, aquí están también los pisos de caucho, que es otra manera, pero también los fabricamos. Y aunado a eso, también tenemos una línea de muebles ecológicos que están hechos a base del reciclado de llantas y pues manejamos distintos modelos. Aquí tenemos la pintura aulada, que también es para interior o exterior y es fabricada aquí también en Granutec. La utilizamos también de 3, 5 y 10 años de garantía. Estamos de vuelta en este capítulo de Agenda Verde platicando con el doctor Omar Amador Muñoz del Centro de Ciencias de la Atmósfera, resolviendo algunas dudas importantes sobre la contaminación que existe en el aire y que respiramos todos los días y además los daños que provoca nuestra salud. ¿Qué impacto tiene, doctor, la contaminación atmosférica en los ecosistemas, más allá de los que platicamos ya de los daños a los seres humanos en los ecosistemas? Sí, interesante pregunta. Los contaminantes que más dañan a los ecosistemas, entre otros, son los oxidantes. El ozono en particular, digamos, emitido por las ciudades y transportados hacia afuera de las ciudades, pueden dañar la vegetación y los cultivos. Eso hace que pues, tengamos menos producción, ¿no? En el cultivo. O de menor calidad. O de menor calidad, efectivamente, porque inhibe la fotosíntesis, de hecho. Un exceso de CO2, por ejemplo, acidifica los mares. Le baja el contenido el pH de los mares los acidifica, alterando su composición natural. La presencia de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre en contacto con el agua provoca lluvia ácida, ácido sulfúrico, ácido nítrico, que al caer, por ejemplo, daña a los monumentos, se los va carcomiendo, vamos a decir. O sea, sí tiene problemas la contaminación atmosférica sobre los ecosistemas y sobre los materiales. Bueno, el uso de los plásticos es muy importante y es muy peligroso. Digamos, no solo porque acaba en el océano, en el río o en algún lugar donde no tendrían que estar, sino por su composición. La composición de los plásticos generalmente está hecha de unos compuestos que se llaman eftalatos. ¿Ok? Los eftalatos forman a los plásticos que son flexibles. Todas las bolsas, popotes, los vasos. Aquellos plásticos duros los forman bisfenoles, principalmente el A. Entonces, cuando se deposita o se dispone impropiamente, estos con el tiempo se emiten a la atmósfera y ahora los estamos observando. Eftalatos en partículas que llegan al alveolo. ¿Qué consecuencias traerán? No lo sé, pero sus propiedades de ellos son que alteran el sistema reproductor. Entonces, sí, digamos, es grave porque ¿Y que ahora se generan cuando se fabrican estos plásticos y se emiten estas partículas? O se disponen mal. O se disponen mal. Y entonces se erosionan, se hacen microplásticos y se emiten a la atmósfera. Es en este fenómeno que dice que parte de la contaminación es este fenómeno de evaporación de estos compuestos que están en la tierra, en el mar, etcétera, y que
con la evaporación son las partículas que Digamos, se pueden... poco a poco con la erosión se van tamizando, digamos, ¿no? Haciendo microplásticos y eventualmente, pues, se levantan hacia la atmósfera y entonces observamos ya la estructura del plástico, que son estos eftalatos. Correcto. Mucho trabajo que tenemos que hacer desde lo individual y también en materia internacional, y también nuestra solicitud y nuestra demanda para los gobiernos y para las industrias que vayan cambiando sus parámetros y las metodologías que tienen para fabricar productos. Doctor Omar Amador Muñoz, un placer tenerlo aquí en Agenda Verde. Muchísimas gracias por esta plática y por darnos más certidumbre y un conocimiento más amplio sobre este concepto que muchas veces es complicado de entender. Así que bienvenido siempre. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Hacemos una nueva pausa y volvemos en un minuto en este episodio de Agenda Verde. Como castigo por fugarse con Quetzalcóatl, cuando su abuela Tzitzimítl descubrió a Mayahuel convertida en un árbol, la destrozó completamente. Afligido Quetzalcóatl por el final trágico de su bella princesa, recogió cada fragmento, lo sembró y se fue entristecido. Pasado el tiempo, su andar lo llevó nuevamente al mismo lugar y descubrió que de su siembra había nacido el maguey. Admirado lo rascó y descubrió el placentero aguamiel. Entre mezcales, mecates y murales. Los magueyes, también conocidos como agaves, son plantas americanas que recibieron el nombre náhuatl de metl. Y aunque existen en todo tipo de ecosistemas, nacieron principalmente en la aridez y bajo el sol mexicano. Su diversidad radica en la relación estrecha durante el día con los llamativos colibríes y las zumbadoras abejas, y en el crepúsculo con los enigmáticos murciélagos y las discretas polillas, quienes son polinizadores de su flor. Irónicamente, cuando florece la planta, también llega su muerte. México es considerado como centro de origen, diversidad y domesticación de los magueyes. Y desde hace mucho tiempo, los distintos señoríos mesoamericanos transformaron sus fibras en resistentes mecates, mochilas, hamacas, tejas y papel para sus artistas. Las espinas las usaron como clavos y agujas. Los deliciosos gusanos que se encuentran en las pencas y las espigadas flores se sazonaban con picosas salsas. La bebida ancestral obtenida del maguey ha sido el nutritivo pulque. Con el proceso de destilación, se obtuvieron el bacanora y los distintos mezcales, incluyendo el afamado tequila. Durante el siglo pasado, los grandiosos trazos de los artistas mexicanos encontraron en el maguey una inspiración de identidad nacional. Desde la llegada de los primeros habitantes hasta la fecha, el maguey sigue sorprendiéndonos. El maravilloso maguey es de raíces mexicanas. El Centro de Educación Ambiental Yautlica en Iztapalapa forma parte del área natural protegida Sierra de Santa Catarina. Ahí se ofrecen talleres, cursos y otras actividades que promueven la sustentabilidad y la ecología. Vamos a conocerlos. Estamos en el Jardín de Polinizadores de Yautlica. Este espacio se creó en esta gran iniciativa que tiene el gobierno actualmente de generar espacios adecuados para atraer
fauna de polinizadores. Con eso nos referimos a mariposas, colibríes, abejorros, moscas polinizadoras, escarabajos, entre muchos otros que tienen esa importante función en el ecosistema de transformar nuestras flores para tener frutos, para tener semillas que nos sirven a nosotros para alimentación o que sirven para la misma reproducción de las plantas. Este parque se creó en 2003. Entonces, este espacio se encuentra inmerso en lo que es la reserva de la Sierra de Santa Catarina, que es pues tal vez la más importante que hay dentro de la Ciudad de México al oriente. Yautlica, como centro de cultura ambiental, ofrece espacios adecuados para que el visitante conozca diferentes ecotecnias, estrategias, espacios que puede replicar en su casa para mejorar la calidad ambiental dentro de la ciudad. Bueno, esta azotea se construyó en el 2008 en colaboración con la Universidad de Chapingo. Tiene una extensión de 1.500 metros cuadrados y bueno, te voy a platicar un poquito qué se necesita para que nosotros podamos tener una azotea naturada. Estos materiales es un manto antirraíz que está hecho a partir de plásticos reciclados. Este principalmente nos va a ayudar a que las raíces de las plantas no penetren el concreto y no ocasionen fisuras y posteriormente se hagan goteras. Posteriormente nuestra azotea cuenta con captación de agua pluvial, entonces para eso tenemos esta rejilla plástica, el cual nos ayuda a direccionar el agua, ya que el agua la manda a la parte de atrás del edificio y también nos ayuda a captar pequeñas cantidades de agua en los poros. Esto para que cuando haya época de sequía, la planta pueda absorber esta agua. Como filtramos nuestra agua, tenemos esta fibra textil, la cual nos ayuda a retener lo que es el sustrato, la tierra, para que no se deslave. Posteriormente viene esta otra rejilla plástica, que es una malla rombo, y esta principalmente nos ayuda a que las raíces de las plantas se entrelacen en los orificios y le pueda dar soporte a nuestra planta y no se caiga con el viento o con fuertes lluvias. Estas plantas, como te digo, una azotea naturada no necesita algún mantenimiento, sino las plantas que se escogen o se seleccionan se adaptan al entorno o al medio en el que se encuentran y por eso se escogió este tipo de plantas, ya que es muy resistente a la sequía, ya que aquí hay dos temporadas, una de lluvias y una de secas que duran aproximadamente 6 meses cada una. Esta casita se construyó en el 2012 por profesores del Politécnico Nacional. Tiene una dimensión de 60 metros cuadrados y tiene lo que son varias ecotecnias. Una muy característica de ellas es que los muros están construidos a partir de botellas de PET. Se utilizaron 9.600 botellas aproximadamente para poder construir esta casita. De este lado tenemos lo que son nuestra torre de servicios. Nuestra torre de servicios cuenta con lo que es un calentador solar y lo que son 4 paneles solares. También contamos con lo que es captación de agua pluvial, el cual el techo se construyó a 2 parteaguas, el cual pasa por este filtro que tiene lo que son arcillas, arenas y gravas para filtrar un poco y llega lo que es esta agua, se almacena a este tanque cisterna de 5,000 litros de agua, el cual esta agua es agua de lluvia, la cual podemos reutilizar, ya sea para hacer el aseo de la casa, principalmente regar nuestros huertos, nuestras plantas. Bueno, aquí en el interior de la casita también se cuenta con lo que es nuestro fregadero, también está hecho a partir de lo que son pallets. Y bueno, esta parte que tenemos aquí se conoce como refresquera y principalmente es para poner alimentos y se puedan conservar la mayor cantidad de tiempo frescos. También aquí estamos reutilizando otro material que son los guacales de madera. Y tenemos algunas áreas de cultivo que también nos permite tener prácticas con la comunidad para tener experiencias de producción de alimento dentro de la ciudad. La ciudad tiene un potencial maravilloso en la producción de alimentos, en cuestiones de agricultura urbana, y que también va a ser uno de los temas que vamos a ver recurrentemente, ¿no?, durante el próximo año. Aquí por lo regular lo que tratamos de hacer es sembrar las hortalizas, que son estas plantas que son para consumo humano.
Aquí también hacemos asociación de plantas. Esto quiere decir que no hacemos solamente monocultivos, sino tratamos de que las plantas estén asociadas para que una se pueda ayudar a la otra. Y también con esto evitamos que se plaguen tan fácilmente. También aquí tenemos algunas plantas, por ejemplo, aromáticas, como pueden ser la menta, el romero, que también estas plantas nos ayudan al proceso de polinización, bueno, de atraer algunos polinizadores, y también nos ayudan a repeler plagas, ya que estas plantas con su mismo olor repelen a los insectos. Entonces, es de hecho uno de los programas que hemos estado trabajando durante la presente administración en capacitación a personas, sobre todo mujeres, en lo que es la jardinería ambiental, para tener ya una mayor claridad de cómo podemos tener espacios verdes que sean respetuosos del ecosistema, respetuosos de la diversidad y podamos ir mejorando nuestra calidad de nuestro ambiente, de nuestro aire, ser más resilientes para el cambio climático, entre otras muchas cosas. Bien, de esta manera llegamos al final de un episodio más de Agenda Verde. El daño a los ecosistemas repercute en todos los seres que lo habitan. Recuerda que todo lo que hacemos deja huella. Por eso cuida el planeta, que es el único que tenemos. Yo soy Max Espejel y nos vemos la siguiente semana en otro episodio de Agenda Verde. Hasta la próxima.